Hola a todos y bienvenidos. Bien, entonces en videos pasados, si ustedes recuerdan, nosotros vimos que las ecuaciones diferenciales, en este caso de enésimo orden, las podemos reescribir usando operadores, ¿sí? Estos operadores las representamos con D mayúscula y simplemente el operador D mayúscula es la derivada de orden K de Y con respecto a X, ¿sí? Donde K va desde 0, 0 significa no estamos derivando, hasta n, donde derivamos n veces. Para esto es necesario que las funciones en cuestión sean, por supuesto, n veces derivables. Esto implica que deben de ser funciones bonitas. Y bien, cuando esto es adecuado, la función 1 también se reescribe con un operador igual a g de x, donde, bueno, inmediatamente vemos que g de x indica cierto caso no homogéneo y L denota al operador que incluye todas estas derivadas. Es el operador diferencial o polinomial lineal de enésimo orden, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí, como ustedes pueden ver, los coeficientes son constantes, entonces tenemos una ecuación diferencial de orden n con coeficientes constantes, lineal y no homogénea, debido a que tenemos que esta función g de x en general no es igual con 0. La notación del operador no solo es una abreviatura bien útil, sino que en un nivel muy práctico de aplicación de operadores diferenciales permite justificar reglas un poco abrumadoras para determinar la forma de solución particular, ¿sí? Por ejemplo, presentada en la sección anterior. En esta sección, bueno, no va a haber reglas especiales. La forma de la solución particular se deduce casi de manera automática una vez que se encuentra el operador diferencial lineal adecuado que anula a g en esta, en esta ecuación, ¿sí? Entonces, el método que vamos a ver se llama el método anulador. Y bien, antes de investigar cómo se realiza eso, vamos analizando dos conceptos, ¿sí? Dos conceptos a priori, ¿de acuerdo? El primer concepto es la factorización de operadores. Cuando los coeficientes a igual a, bueno, a 0, a 1, a 2, hasta a n son constantes reales, entonces un operador diferencial lineal se puede factorizar siempre que el polinomio característico asociado a este operador sea factorizable, ¿sí? Entonces, no tenemos que aprender aquí nada nuevo, simplemente vemos el polinomio asociado y vemos si este se puede factorizar. En otras palabras, si RI es una raíz de la ecuación auxiliar, nosotros vimos que una forma muy conveniente, teniendo esta información de las raíces, es expresar el polinomio en forma de factores donde se le restan las raíces. ¿Sí? Entonces, bien, entonces R1 es simplemente una raíz del polinomio asociado. Esto significa que el operador L se puede factorizar y simplemente podemos usar del operador diferencial y L va a ser igual a D menos R1 por P de D, ¿sí? Donde la expresión polinomial P de D es un operador diferencial de orden n-1. Entonces está padre porque le bajamos el orden al operador diferencial, ya no es de orden n, ya es de orden n-1 y vamos viendo el siguiente ejemplo. Bien, si se trata de como una cantidad algebraica, entonces el operador d al cuadrado más 5d más 6, ¿sí? Bueno, vemos que es de orden 2, se puede factorizar y si esto fuera como un polinomio, bueno, inspeccionándolo podemos ver que esto es factorizable como d más 2 y d más 3. O aquí sí lo podemos voltear, ya que nos da el mismo resultado, d más 3 más d más 2. Estamos volteando el operador. Así una función y igual a f de x tiene una segunda derivada, es dos veces diferenciable, entonces no hay problema si le aplicamos el operador original que es d al cuadrado más 5d más 6y o cualquiera de las dos factorizaciones que nosotros determinamos del operador. Esto es d más 2
o multiplicado por d más 3 multiplicando y. Y bien, entonces si multiplicamos a d más 3, d más 2, también tenemos el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, si estás viendo este video, por favor, páusalo apenas unos segundos. Calcula qué pasa si aplicas y a estos operadores. Aquí, por ejemplo, sería la doble derivada de y más 5 veces la derivada de y más 6y. ¿Sí? Y verifica si esto es igual a aplicarle estos operadores y por favor ponlo en los comentarios porque es bien interesante ver si estas igualdades con operadores son iguales. Y entonces es así como se hace una factorización de operadores y bueno, muestra una propiedad general. Los factores de un operador diferencial con coeficientes constantes conmutan, ¿de acuerdo? Los elementos por los que los multiplicamos no conmutan. No va a ser lo mismo poner este y como coeficiente, así que hay que tener cuidado, ya que si lo ponemos como coeficiente, ya no le vamos a aplicar el operador, no lo vamos a derivar. Entonces, cuidado. Bien, entonces, ¿qué concluimos? Que una ecuación diferencial tal como y' más 4y' menos 4y, si nosotros factorizamos la ecuación, perdón, el polinomio de segundo orden, el cual es m al cuadrado más 4m más 4. Bueno, esto es fácil de factorizar, simplemente es m más 2 por m más 2 o m más 2 al cuadrado. Entonces, el escribir esta ecuación diferencial que nosotros tenemos aquí es lo mismo que escribir la ecuación diferencial en términos del operador diferencial, pero también lo podemos factorizar como d más 2, ¿sí? Dado que el polinomio asociado tiene dos raíces, que es menos 2 y menos 2, o simplemente el d más 2 al cuadrado aplicado a y. Y aquí tenemos ya cuatro maneras distintas, 1, 2, 3, 4, de representar la misma ecuación diferencial, donde tenemos la ventaja de que la expresión d más 2 al cuadrado más y es mucho más compacta que esta expresión. Entonces nos ahorramos cierta notación. Está padre esta expresión. Entonces, L es un operador diferencial. Vamos viendo la cualidad que es un anulador, que es el operador anulador. Y aquí tenemos que si L es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes y f es una función suficientemente derivable, es decir, es n veces derivables, donde n es el orden del operador diferencial. Los coeficientes constantes y f es una función tal que, bueno, aquí f la podemos derivar tantas veces como el operador nos lo diga, ¿no? Entonces, tenemos que LF es igual con 0, ¿sí? Y aquí a esto se le dice que L es un anulador de la función. ¿Por qué? Porque si aplicamos L a F obtenemos 0. Y esto nos hace pensar en una ecuación diferencial homogénea, ¿verdad? Bien, por ejemplo, D anula a una función constante y igual con k, puesto que la derivada de k siempre es 0. El operador diferencial d al cuadrado anula la función y igual a x, ya que la derivada de x, bueno, es 1 y la derivada de 1, dado que es una constante, de 0, ¿sí? Entonces, de manera similar, el operador d al cubo anula a x al cuadrado, etc. Bien, con eso concluimos que el operador diferencial del orden Ln anula todas las funciones que sean del orden n-1. ¿Sí? Y también, obviamente, va a anular las combinaciones lineales de todos estos. Por lo tanto, el operador diferencial de a la n anula cualquier polinomio de orden n-1. ¿Sí? Bien, entonces procedemos, seguimos. Como una consecuencia inmediata de 3, el hecho de que la derivación se pueda hacer término, creo que ya lo dije, va a anular este polinomio.
Entonces las funciones que se anulan por el operador diferencial lineal de enésimo orden L son simplemente aquellas funciones que se obtienen de la solución general de la ecuación diferencial homogénea L de y igual con 0, ¿sí? L de y igual con 0. Entonces esto, bueno, esto nos inspira y nos recuerda a esta expresión que nosotros tenemos aquí arriba. El operador diferencial d menos alfa a la n anula a cada una de las funciones, y esto es bien interesante. E a la alfa x por bueno, y x por e a la alfa x, x al cuadrado, e a la alfa x, así sucesivamente hasta x a la n menos 1, e a la alfa x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Para ver esto, observemos que la ecuación auxiliar de la ecuación homogénea es simplemente d menos a la n aplicada a y es igual con 0. La ecuación auxiliar es m menos a la n igual con 0. Ok, entonces este es el polinomio auxiliar de esta ecuación homogénea expresada en términos del operador diferencial. Puesto que alfa es una raíz de multiplicidad n, y lo que ya vimos en los videos anteriores, obtenemos que la solución general es simplemente cualquier combinación lineal, es decir, cualquier constante multiplicada por e a la alfa x más c2x e a la alfa x, y así sucesivamente, lo cual nos da los elementos del conjunto fundamental que nosotros tenemos en la ecuación que nosotros llamamos 5, ¿sí? Lo cual, bueno, es una propiedad muy bonita y bien interesante, bien interesante. Entonces, vamos viendo un ejemplo 1 de los operadores anuladores. Y el problema nos dice, encuentre un operador diferencial que anule la función dada. Entonces, tenemos tres ejemplos, ¿sí? Aquí tenemos un polinomio de grado 3, entonces ya casi dije la respuesta, ¿verdad? Aquí tenemos una exponencial de e a la menos 3x, entonces nada más hay que revisar los resultados que yo acabo de mostrar. Y este es más interesante ya que mezcla los dos casos anteriores, es decir, tenemos aquí un polinomio de grado 1 y tenemos las exponenciales multiplicadas por dos coeficientes distintos, que en uno de ellos no es constante, una vez más es un polinomio de grado 1. Entonces vamos viendo el caso A, el polinomio de orden 3. Pues este es bien sencillo, simplemente elegimos el operador diferencial de orden 4 y automáticamente tenemos que esto ya es igual con 0, ¿no? De lo que acabamos de decir. Entonces, este operador, el operador diferencial de orden 4, aplicado a la constante 1 es 0, a 5x al cuadrado, bueno, pues es 0, y 8x al cubo es 0. Bien. Ahora, de igual manera, aquí tenemos que esto nos hace pensar en un alfa que habíamos visto como las raíces aquí, ¿no? Sí, recuerden que el alfa aparece aquí. Entonces, la manera de encontrar el operador diferencial que anula esta exponencial es simplemente agarrar alfa igual a 3 y tenemos que n es igual con 1. N es igual con 1, lo podemos ver por el coeficiente de x que tenemos aquí, ¿sí? Bien, entonces simplemente del menos 3 le invertimos su signo, como nosotros vimos aquí es menos alfa, entonces menos nos da más, de menos 3, de e a la menos 3x va a ser simplemente igual con 0. Bien, ahora lo que tenemos aquí son dos exponenciales que tienen el mismo argumento, pero aquí tenemos dos coeficientes que es el 4 y es el menos 10, ¿sí? Entonces, aquí tenemos por el argumento de las exponenciales que tenemos que alfa es igual con 2. Y dado que aquí tenemos que esto es igual con 1, bueno, tenemos que n necesariamente va a ser igual con 2. Vamos a tener que el operador anulador es d menos 2 al cuadrado, ¿sí? Y va a ser aplicado a la función original que es 4e a la x cuadrado menos 10x por e a la 2x, ¿sí? Muy sencillo, ¿no? Bien, entonces, lo que tenemos aquí es que
Cuando alfa y beta, donde beta es igual a 0, son números reales, ¿sí? Recordemos que alfa, bueno, es la pista que nos da el argumento de la exponencial. Y bueno, tenemos aquí un beta que es mayor que 0. Entonces, la fórmula cuadrática revela que m al cuadrado menos 2 veces am más a al cuadrado más b al cuadrado elevado a la n es igual a 0. Tiene raíces complejas, ¿sí? Vamos a tener números complejos a más ib y a menos ib. Ambas de multiplicidad n. Entonces, del análisis final de la sección 4.3, donde vimos que estas raíces complejas siempre aparecen con su conjugado, tenemos el siguiente resultado, donde el operador diferencial, una vez más alfa y beta, donde beta es igual a 0, se puede factorizar de la siguiente manera: al cuadrado menos 2 veces alfa por d más alfa al cuadrado más b al cuadrado, todo esto al orden L, anula cada una de las funciones e a la alfa x por coseno de beta x, y bueno, todos sus múltiplos por x, x al cuadrado, x a la n menos 1, ¿sí? Y su respectiva multiplicación por seno, ¿no? Donde también la vamos a multiplicar por x al cuadrado y xn menos 1, ¿sí? Bien, entonces vamos viendo ejemplos donde aplicamos este operador anulador. Simplemente, si nosotros queremos encontrar un operador diferencial que anule 5e a la x por coseno de 2x menos 9e a la menos x por seno a la 2x, es precisamente lo que nosotros acabamos de ver. Entonces, la inspección de las funciones e a la menos x por coseno de 2x y e a la menos x por seno de 2x, bien, primero vamos viendo los coeficientes del argumento de la exponencial, y en los dos casos es menos 1, entonces tenemos alfa igual con menos 1. ¿De acuerdo? Ahora el argumento del seno y coseno para el coeficiente de x es igual con 2. Por lo tanto, de la ecuación 7 simplemente ordenamos nuestros alfa y nuestros betas, y se concluye que d al cuadrado más 2 veces d más 5 anula cualquier función que sea la combinación lineal de estas funciones, tales como 5e a la menos 5x por el coseno de x, menos 9 por e a la menos x seno de 2x. Algo que quiero comentar en este video es que le hacemos poco caso, de hecho no le hacemos ningún caso a los coeficientes de nuestros elementos, ¿no? Porque si se fijan, alfa y beta no dependen de nuestros coeficientes, entonces va a funcionar en general para cualquier coeficiente, no necesariamente 5 y menos 9, ¿no? Podemos poner dos coeficientes arbitrarios. Bien, entonces cuando alfa es igual a 0 y n es igual a 1, tenemos un caso especial de 7, ¿sí? Entonces tenemos que d al cuadrado más beta al cuadrado, este operador, ya sea aplicado al coseno de beta x o al seno de beta x, es igual con 0, ¿sí? Por ejemplo, d al cuadrado más 16 va a anular cualquier combinación lineal de seno donde tenemos que beta es igual a 4 y bueno, 4 al cuadrado es 16. Sí, entonces con frecuencia estamos interesados en anular la suma de dos o más funciones. Bien, entonces como acabamos de ver en los ejemplos pasados, si L es un operador lineal tal que L de Y1 o L de Y2 es igual a 0, entonces N va a anular en general a cualquier combinación lineal de Y1 y Y2, es decir, podemos agarrar cualquier par de coeficientes reales, multiplicar a Y1 por estos coeficientes y anularlos. Es por eso que yo estaba comentando que no le hacemos mucho caso a los coeficientes, los sentimos mucho coeficientes, entonces nos olvidamos de ellos. Y bueno, esta es una consecuencia directa del teorema 4.12, que es, bueno, tenemos ahí la superposición de soluciones. Y entonces, supongamos que ahora L1 y L2 son operadores diferenciales lineales con coeficientes constantes, tal que L1 anula a Y1 y L2 anula a Y2. Pero esto es bien interesante, resulta que L1 no va a anular a la función Y2,
así como también L2 no anula a Y1. Entonces, el producto de los operadores diferenciales anula a la suma C1 por Y1 más C2 por Y2, ¿sí? Esto es bien fácil de demostrar, vamos a verlo, ¿sí? Simplemente vamos a usar la linealidad y el hecho de que, bueno, podemos conmutar. Recuerden que el producto de operadores sí es conmutable, entonces tenemos que L1 y L2 aplicado a Y1 más Y2 va a ser igual a L1 por L2 aplicado a Y1 y L1 por L2 aplicado a Y2. Es decir, vamos a aplicar la propiedad de distribución a esta suma, a esta combinación lineal de las soluciones. Para llegar al paso siguiente, antes de resolver, necesitamos aplicar la conmutación de operadores, es decir, vamos aquí a escribir a L2 que opera a L1 y este opera a Y1, más L1 de L2 Y2. Bien, esto es más fácil de ver si aplicamos ciertos paréntesis. Aquí nada más se agregan estos corchetes, pero recordemos que L1 anula a Y1 y L2 anula a Y2. Entonces, esto es 0, ¿sí? Y esto también es 0. Y bueno, vamos a tener que L2 está operando a 0 y L1 está operando a 0. Por lo tanto, concluimos que esto es igual con 0. Con eso concluimos la demostración. Por ejemplo, sabemos que de las suposiciones anteriores tenemos que el anulador de 2 va a anular a todos los polinomios de grado 1 y 7 menos x es un polinomio de grado 1. Y bueno, de lo que vimos anteriormente, d al cuadrado más 16 anula tanto al seno de 4x como al coseno de 4x. Por lo tanto, el producto de los operadores de d al cuadrado aplicado a d al cuadrado más 16 o más 4 al cuadrado anula a la combinación lineal que tenemos del polinomio de grado 1 más 6 veces el seno de 4x, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que el operador diferencial que anula una función no es único, ¿sí? Por ejemplo, vimos en el inciso B que d más 3 anula a e a la menos 3x, pero también los operadores diferenciales de orden superior, siempre y cuando d más 3 sea uno de los factores del operador, lo va a anular. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos d más 3, d más 1, d más 3 al cuadrado y d al cubo por d más 3, todos anulan a e a la menos 3x, dado que d más 3 es uno de los múltiplos de esta factorización de operadores, ¿sí? Si estás viendo este video, por favor pausa un par de minutos este video y comprueba que todos estos 1, 2, 3, estos tres operadores efectivamente van a anular a e a la 3x, ¿de acuerdo? Bien, entonces como algo natural cuando se busca un anulador diferencial para una función y igual a f de x, se quiere que el operador sea del mínimo orden posible que haga el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que el operador de al cuadrado anula a este polinomio de grado 1. Entonces, también el d al cubo, d a la 4 y todos estos d's de orden superior, sí van a anular al 7 menos x, pero no van a ser el operador de mínimo orden posible, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, si pasamos a el método de coeficientes indeterminados, lo anterior lleva al punto del análisis previo, ¿sí? Suponga que L de Y es igual a G de X, una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, no homogénea, pero la entrada G consiste en sumas de productos finitos de las funciones listadas, las cuales, bueno, son senos, cosenos, exponentes y polinomios. Ajá, lo cual, bueno, y las constantes que son los polinomios de grado 0. Entonces, supongamos que g de x es simplemente una combinación lineal de estas funciones, ¿no? Entonces, m es un número entero, no negativo,
Es decir, bueno, los números enteros negativos son los números naturales, m es cualquier número natural, alfa y beta son números en general reales. Ahora se sabe que una función tal como g de x puede ser anulada por método de los coeficientes indeterminados por un operador diferencial L1 de menor orden que el producto de los operadores d a la n, d menos a a la n, d al cuadrado menos 2ad más a al cuadrado más beta al cuadrado elevado a la n. ¿Sí? Al aplicar L sub 1 a ambos lados de la ecuación L de y igual a g de x, se obtiene que L1 de L de y es una combinación de dos operadores y bueno, tenemos que L1 de g de x es igual a 0. Entonces al resolver la ecuación homogénea de orden superior, la cual es L1 operando a L de y igual con 0, se descubre que la forma de una solución particular y sub p para la ecuación original no homogénea, se descubre la forma de una solución particular sub p para la ecuación original no homogénea L de y igual a g de x. Qué interesante, ¿no? Esto está padre. A ver, entonces sustituimos esta forma supuesta en L de y igual a g de x para encontrar una solución particular explícita. Este procedimiento para determinar y sub p, bueno, es el método de los coeficientes indeterminados y, bueno, se ilustra a continuación en términos de operadores y anuladores posteriormente. Entonces, antes de proceder, recordamos que la solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea, que es L de y igual a g de x, es simplemente la parte complementaria más la solución particular, donde la parte es, y sub c es la parte complementaria, es decir, es la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada al operador que se aplica a y igual con 0. Mientras que la solución general de cada ecuación, L sub y igual a g de x, se define en el intervalo de menos infinito a infinito. Una vez más, g de x en este caso, recordemos que es especial ya que es una combinación lineal de estas funciones. Bien, entonces vamos viendo un ejemplo. Dice, resuelva la ecuación diferencial lineal de tercer orden no homogénea dada por y doble prima más 3y prima más 2y igual a 4x al cuadrado. Bien, ¿cómo la resolvemos? Paso 1. Primero resolvemos la ecuación diferencial homogénea, que es la doble derivada de y más 3y' más 2y igual con 0. Es decir, nos olvidamos del 4 al cuadrado. Tenemos la ecuación auxiliar, que es m al cuadrado más 3m más 2. Si se fijan, es nada más consideramos los coeficientes. Y esto es muy fácil de factorizar, es m más 1 más 2, m más 2. Bien, el hecho de haber factorizado este polinomio de orden 2 nos da dos datos bien importantes. Uno, nos indica cómo es la factorización del operador diferencial asociado a esta ecuación diferencial de segundo orden. Y dos, nos da la solución complementaria, ya que vemos de esta expresión que tenemos dos raíces, que es menos 1 y menos 2. Entonces, al multiplicarlo por dos constantes, obtenemos automáticamente la función complementaria. Bien, ahora vamos resolviendo la parte no homogénea para obtener y sub p, es decir, la solución particular. Puesto que 4x al cuadrado se anula con el operador diferencial de 3, por lo que ya habíamos hablado anteriormente, se ve que d3 aplicado a d al cuadrado más 3d más 2, que es el operador diferencial obtenido de la ecuación diferencial, tenemos que 4d al cubo aplicado al x al cuadrado es lo mismo que d al cubo aplicado a d al cuadrado más 3d más 2 por y igual con 0. Entonces la ecuación auxiliar de la ecuación de quinto orden que tenemos aquí en 10 es simplemente m al cubo por m al cuadrado más 3m más 2, donde ya habíamos visto que esta parte, la parte
derecha del producto, es decir, esto lo podemos factorizar como m más 1 y m más 2. ¿Qué información tenemos? Bueno, que tenemos 5 raíces donde 3 de estas raíces es igual con 0. Aquí 0, 0, 0, menos 1 y menos 2. Entonces, dadas estas raíces, la solución general debe de ser, y lo que vamos a tener es que es las 3 soluciones relacionadas con 0 y las dos últimas soluciones e a la menos x y c5 e a la 2x. Y esta parte sombreada al azul, si se fijan, es lo mismo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Pero en el paso 2 ya obtuvimos la solución general. Entonces, los términos del cuadrado sombreado son los que aparecen en la solución de esta ecuación, ¿sí? Se puede argumentar que una solución particular de 9 también debe satisfacer la ecuación 10. Esto significa que los términos restantes en 11 deben de tener la forma básica de la solución particular, que es este polinomio de orden 2. Donde por conveniencia, bueno, hemos desplazado C1 y C2, C3 por A, B y C respectivamente. ¿Sí? Ahora, para que 12 sea una solución particular de 9 es necesario encontrar coeficientes específicos A, B y C. ¿Sí? Derivando la ecuación 12 se tiene que, bueno, simplemente y' es b más 2c y y' es igual a 12. La sustituimos en la ecuación diferencial, con lo que obtenemos un sistema. Bueno, aquí se les fue un poco de inglés, esto significa igual, y lo que tenemos es que 2c es igual a 4, 2b más 6c es igual a 0, 2a más 3b más 2c es igual con 0, es decir que resolvemos las ecuaciones 13 y obtenemos a igual a 7, b igual a menos 6 y c igual a 2. Por lo tanto, ya tenemos la solución particular, que es el polinomio de orden 2 con coeficientes 7, menos 6 y 2. La solución general, una vez más, es la suma, de la solución complementaria más la solución particular. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda o sugerencia, por favor déjala en los comentarios y nosotros, o ponte en contacto conmigo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.